Colosenses 2. Respuesta a la herejía de los colosenses. A. La lucha de Pablo. 1. La profundidad de la lucha de Pablo por los colosenses y otros. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. A. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esta gran lucha era dentro de Pablo, sostengo por vosotros. No era de que Pablo peleara con otros acerca de los cristianos colosenses. Pablo describió su lucha espiritual y su sincero interés por los colosenses como una gran lucha. Y Pablo usó imaginería atlética en Colosenses 1:29, luchando, y continúa con esa metáfora deportiva con las palabras gran lucha. B. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aparentemente, Pablo nunca había visitado Colosas. La mayoría de los cristianos de Colosas nunca habían visto su rostro. Así como la autoridad de Pablo se extendió a aquellos que nunca había conocido a aquellos que nunca habían visto, su rostro así también se extiende a nosotros. 2-3. Las metas y preocupaciones específicas de Pablo en la lucha espiritual. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A. Para que sean consolados sus corazones, Pablo quería esto porque estaba preocupado por su entusiasmo. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos los hace presa fácil para el mundo, la carne y el maligno. Y, consolados, la palabra que usa es paraklei. Algunas veces esa palabra significa consolar, otras veces significa exhortar, pero siempre detrás está la idea de capacitar a una persona para enfrentar una situación difícil con confianza y galantería. Barclay, Pablo quería que estos cristianos fueran aptos para acciones heroicas. B. Unidos en amor, Pablo quería esto porque estaba preocupado por su unidad. La unidad no llegaría por cohesión, sino por amor. C. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Pablo quería esto porque estaba preocupado por su entendimiento. Él sabía que su unidad y firmeza no eran solo una cuestión de amor, sino también de crecer juntos en la verdad de Dios. Y Pablo sabía que su unidad no venía solamente del amor, sino también de la verdad, de ambos siendo unidos en amor y creciendo en el entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios. 2. La verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran en Jesús los uniría ciertamente. Los uniría en amor en lugar de dividirlos como lo hacía la falsa sabiduría. 3. Para Pablo, las verdaderas riquezas eran encontradas en el pleno entendimiento del creyente. A muchos les hacía falta el pleno entendimiento sobre el carácter de Dios y no están convencidos de que Él es realmente bueno y amoroso. A otros les faltaba pleno entendimiento sobre su salvación y se preguntaban si su vida cristiana era real. Una gran libertad y confianza llegan a nosotros cuando alcanzamos este pleno entendimiento. D. A fin de conocer el misterio de Dios. El término misterio de Dios es usado de distintas maneras en el Nuevo Testamento. Aquí, Pablo usa este término con respecto al carácter y la persona de Dios, algo que nosotros no podríamos conocer a menos que fuera revelado por Él. Y la palabra Cristo está en el mismo caso que misterio, colocándola en aposición con ella. El misterio es Cristo. 2. Otros podrían llevarlos por mal camino con palabrería engañosa sobre misterios. Pero había un misterio por encima de los demás, el misterio del propósito del amor de Dios, revelado solamente en Cristo, y la preocupación de Pablo era de que ellos llegaran a conocer este misterio que sobrepasa todo entendimiento, y que lo conozcan como una presencia permanente. 3. Se describen 3 misterios en Colosenses 1:24 al 2:3. La Iglesia como el cuerpo de Cristo, por la cual Pablo servía y sufría, 1:24-26. La presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual de cada creyente, 1:27. El Jesús revelado, el tesoro de toda sabiduría y conocimiento, 2:3. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Esta es una idea importante en la carta de Pablo a los Colosenses. Con esto, Pablo refutó algunas de las malas enseñanzas que preocupaban a los cristianos colosenses. Ellos estaban influenciados por maestros que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero que no los buscaran en Jesús. Pablo escribió: ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Él los tiene todos. No está mal buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlos todos en Jesús. Y, cuando Pablo dijo que esta sabiduría está escondida en Cristo, él utilizó la antigua palabra griega apókrupos. El uso que hace de esa palabra es un golpe dirigido a los gnósticos. Los gnósticos creían que una gran masa de conocimiento elaborado era necesaria para la salvación. Ese conocimiento lo escribían en sus libros, los cuales llamaban apókrupos porque estaban fuera del alcance del hombre común, Barclay. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en libros secretos, sino que estaba depositada en Jesucristo para que de este modo todos tuvieran acceso a ella. 2. Escondida no significa, sin embargo, que esté oculta, sino que está guardada o almacenada como un tesoro. Vaughan. 3. Todo lo que quisiéramos preguntar sobre Dios o sobre sus propósitos puede y debe ser contestado. Esta es la fuerza de este versículo con referencia al Jesús crucificado y resucitado, el Mesías. Wright. 4. Él es en verdad el misterio de Dios, profundo en la maravilla de su ser, y sin embargo, tan real, que el niño más pequeño habla de él con dulce familiaridad. Morgan. V. Cuando Pablo describe la verdad de Dios con palabras como riquezas y tesoros, él nos recuerda que la verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificio. 3. 4. La seria advertencia de Pablo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquellos que les dijeron a los colosenses que encontraran sabiduría y conocimiento aparte de la sencillez de Jesús, fueron muy persuasivos. El atractivo de la sabiduría y el conocimiento, escondidos y profundos, puede ser fuerte y engañoso. B. Para que nadie os engañe. Pablo no dijo que ellos ya habían sido engañados, pero vio el peligro claramente y les advirtió sobre ello. Y, puede sonar simple, pero los engañadores engañan. Ellos no anuncian su falsa doctrina como falsa doctrina, y por lo general va a ser lo suficientemente similar a la verdad como para ser peligrosa. 4. 5-7. La confianza de Pablo en su firmeza actual. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. A través de la oración, el núcleo de su lucha mencionada en Colosenses 2:1, Pablo sentía genuinamente que estaba entre los cristianos colosenses en espíritu, aun cuando estaba ausente en cuerpo. Y la sensación de Pablo de estar espiritualmente presente con sus amigos ausentes podía ser extraordinariamente fuerte y vívida. Tal vez el ejemplo más notable se encuentra en 1 Corintios 5, 3-5, donde habla de sí mismo como presente en espíritu en una asamblea de la iglesia en Corinto, en un tiempo en el cual él residía en Efeso. Bros. B. Gozándome y mirando vuestro buen orden. Continuando con la idea del versículo anterior, Pablo no veía a una iglesia de Colosas entregada a la herejía. Estaban bajo grave peligro, pero todavía estaban en buen orden, y mostraban la firmeza de su fe. Y, según Vaughan, las palabras orden y firmeza son utilizadas en aspectos militares. Él ve la situación de los colosenses como la de un ejército bajo ataque y afirma que sus líneas continuaban sin romperse, y su disciplina intacta, y su fe en Cristo firme. C. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta es una regla maravillosa para la vida del cristiano. No podemos perfeccionar en la carne lo que ha empezado en el Espíritu. Por lo tanto, así como recibiste a Jesús, andad en Él de la misma manera.
Las cosas simples de la vida cristiana proporcionan un combustible espiritual continuo y confiable para el crecimiento. Siempre debemos recordar las cosas que hemos sido enseñados. Y, cuando Él dice que ellos han recibido a Jesucristo como su Señor, Él usa el verbo que era empleado específicamente para denotar la recepción de algo que era entregado por tradición. En otras palabras, los colosenses han recibido al mismo Cristo como su tradición, y esto debería probar una suficiente certeza en contra de seguir las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Bros. 2, es decir, Pablo está hablando de las doctrinas con respecto a la persona y obra del Señor Jesús, en lugar de hablar de él personalmente, ya que las primeras estuvieron involucradas en la herejía de los colosenses. Wost. 3. Él no recibe sus cualidades y atributos de santidad como algo aparte del Señor Jesús, sino que al recibirlo a Él las obtiene. El hombre santo es aquel que ha aprendido el arte de recibir a Jesús. Meyer. De andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, Pablo usó una curiosa combinación de metáforas. Como cristianos, nosotros andamos, pero también estamos arraigados y también estamos sobreedificados. Las metáforas están mezcladas, pero el mensaje es claro: sean arraigados y continúen creciendo. Y no es usual que el apóstol emplee esta doble metáfora, tomada parcialmente del crecimiento de un árbol y de la expansión de un edificio. Ellos deben estar arraigados, como la buena semilla que ya ha sido sembrada, ella echará raíces, y las raíces se extenderán a lo largo, ancho y profundo. Ellos deben ser arraigados, como ya se han echado los cimientos, deberán edificar sobre ellos. En el primer caso, ellos deben de llevar mucho fruto; en el otro caso, ellos deben crecer para ser una morada de Dios a través del Espíritu. Clarke. B. Pablo advierte en contra de la herejía de los colosenses y la expone. 1:8. Una advertencia: no sean engañados por filosofías y tradiciones. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las falsas enseñanzas entre los colosenses estaban marcadas por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. Sobre todo, eran según las tradiciones de los hombres, tenían el sello del hombre, no de Dios. Pick dice que el mejor sentido de la frase os engañe es de hecho el ser llevados lejos como presa. También lleva la idea de ser robado y asaltado. Sus bienes eran la salvación que ellos habían recibido de Cristo, y tanto los maestros gentiles como los judíos se esforzaron por privarlos de estos, pervirtiendo sus mentes y desviándolos de las verdades del cristianismo. Clarke. 2. Esta filosofía, que amenazaba a los cristianos colosenses, era una extraña mezcla ecléctica de gnosticismo primitivo, filosofía griega, ocultismo local y misticismo judío. La filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses era muy peligrosa porque el pecado y la promiscuidad que de ella emanaban no eran evidentes. Eran filosofías extravagantes y parecían muy inteligentes. 3. Vincent sobre la palabra filosofía. Tuvo originalmente un buen propósito, el amor a la sabiduría, pero es usada por Pablo en el sentido de vana especulación, con especial referencia a que es el nombre con el que los falsos maestros de Colosas designaron no solo su sistema especulativo, sino también su sistema práctico, de modo que cubría sus prácticas ascéticas no menos que el misticismo. 4. Existe un debate significativo entre los comentaristas sobre la naturaleza exacta de la herejía de los colosenses. Algunos la ven como una expresión predominante del gnosticismo primitivo con algunos elementos míticos judaicos. Otros lo ven como misticismo judío principalmente, con algunos aspectos del gnosticismo primitivo. Sea cual fuere el origen exacto o la composición de esa herejía, estaba claro que tenía esos dos elementos. La conexión con el gnosticismo primitivo era clara por la forma en que Pablo presenta sus puntos. El gnosticismo enseñaba que Dios, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. Pablo se ocupó de señalar que Jesús es Dios y que vino en el cuerpo de carne. Colosenses 1, 19-22. El gnosticismo enseñaba que, dado que Dios no podía tener contacto directo con el mundo material,
Dios mismo no creó el mundo, sino que obró a través de ángeles o espíritus menores. Pablo se ocupó de mostrar que Jesús fue el creador del mundo, Colosenses 1, 15-16. El gnosticismo, y algunas formas del misticismo judío, enseñaba que Dios no trataba directamente con el hombre y el mundo material, sino que trataba con el mundo a través de una serie de mediadores. Pablo se encargó de mostrar que Jesús mismo hizo la obra de reconciliación, Colosenses 1, 19-20. El gnosticismo, y algunas formas de misticismo judío, estimaban mucho a estos supuestos mediadores y los consideraba seres angelicales de algún tipo. Pablo fue cuidadoso de advertir a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados. Colosenses 2:18. La conexión con el misticismo judío es clara por la forma en que Pablo presenta algunos puntos más. La influencia judía en el cristianismo hacía hincapié en las leyes dietéticas. Pablo se encargó de decir que los cristianos no estaban sujetos a las leyes dietéticas judías. Colosenses 2:16. La influencia judía hacía hincapié en la observancia de días particulares como una obligación. Pablo tuvo cuidado de decir que los cristianos no estaban bajo estas obligaciones. Colosenses 2:16. Según las tradiciones de los hombres, la herejía de los colosenses se promovía a sí misma como tradicional. Podía rastrear algunas o muchas de sus ideas de las tradiciones de los judíos o los filósofos griegos, o ambos. Pablo advirtió aquí que las tradiciones de los hombres no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo, la antigua palabra griega traducida como rudimentos es toichaie. Esta es una palabra que puede tener varios significados de acuerdo con su contexto, y Pablo pudo haber usado una palabra tan amplia con el propósito de cubrir una variedad de significados. El sustantivo stoichaie significa principalmente cosas colocadas una al lado de la otra en una fila. Se usa para las letras del alfabeto, el ABC, y luego, dado que aprender nuestro ABC es la primera lección en una educación literaria, llega a significar rudimentos, primeros principios, CFR Hebreos 5:12, como los rudimentos del Evangelio, Bruce. Debido a esta asociación con elementos fundamentales, la palabra llegó a referirse también a elementos básicos como tierra, agua, aire y fuego. Muchas religiones del ocultismo de la antigüedad pensaban en el mundo como un lugar peligroso, amenazado por espíritus o fuerzas espirituales que llamaban elementos o fuerzas elementales, como la palabra que Pablo usa en Colosenses 2:8 y 2:20. Ellos pensaban que uno estaba protegido de estas peligrosas fuerzas espirituales, ya sea adorándolas o encontrando protección bajo una deidad mayor o poder espiritual que fuera superior a estos elementos. Sin embargo, se podría decir que el significado de Pablo aquí ciertamente incluye una respuesta a las ideas gnósticas tempranas, pero el significado va más allá de esas ideas específicas. Ha sido frecuentemente tomado, en este sentido, como el ABC del conocimiento religioso. La expresión debe aplicarse a algo que judíos y paganos tenían en común. Pic. 4. Tanto los judíos como los paganos tenían en común la idea básica de causa y efecto y, en cierto sentido, esta rige la naturaleza y la mente de los hombres. Vivimos bajo la idea de que recibimos lo que merecemos. Cuando somos buenos, merecemos recibir el bien. Cuando somos malos, merecemos recibir el mal. Pablo advirtió a los colosenses que no se sometieran a este tipo de pensamiento que elimina a la gracia, y que se consideren muertos a él. 9-10. La plenitud de Jesús y nuestra conexión con él muestran que otras filosofías y tradiciones son innecesarias. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es una declaración dramática e irrefutable de la plenitud de la deidad de Jesús. Ya que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, él no puede ser un Dios a medias o un Dios menor. Deidad, Pablo está declarando que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad absoluta. No eran simples rayos de gloria divina los que le cubrieron, iluminando su persona por algún tiempo y con un esplendor que no era de él, sino que él era, y es Dios absoluto y perfecto,
y el apóstol usa la palabra teotes para expresar esta deidad esencial y personal del Hijo. Trench, citado en Wust. B. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La falsa enseñanza entre los cristianos colosenses era algo así como una forma temprana de las herejías gnósticas que vendrían después. Estas herejías gnósticas hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material. Es por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús, no en un sentido extraño ni en un sentido místico. Juan también se enfrentó a esta falsa enseñanza en 1 Juan 4, 2-3 y en otros pasajes. Y una falsa enseñanza que se relacionaba con esto en la iglesia primitiva se llamaba docetismo, la cual proclamaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano real, solo aparentó tener uno. Otra falsa enseñanza era llamada serintianismo, y esta decía que el Jesucristo hombre que estaba separado y era distinto del Cristo espiritual. C. Y vosotros estáis completos en Él. Esto solo puede ser verdad porque Jesús es verdaderamente Dios. Si Él no fuera Dios, nosotros no podríamos estar completos en Él. Cualquier cosa que diga que no estamos completos en Él también quita la deidad de Jesús. Y si toda la plenitud de Dios habita en Jesús, y como creyentes estamos unidos a Él en una relación de fe, entonces nosotros estamos también completos en Él. Por lo tanto, no había necesidad de ir a las falsas promesas y atracciones presentadas por los falsos maestros entre los colosenses. 2. Vosotros estáis completos en Él. Pablo dice que este es un hecho para ser disfrutado, no un estatus que pueda ser ganado. D. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, principado y potestad describen rangos de seres angelicales, ya sean seres angelicales fieles o caídos. Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12. Por lo tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales. Las falsas enseñanzas entre los cristianos colosenses ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango, pero Pablo pone bien en claro que Jesús está muy por encima de ellos. 3. 11-12. La obra de Jesús en su pueblo a través de la circuncisión espiritual e ilustrada por el bautismo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En él también fuisteis circuncidados. La mayoría de los cristianos colosenses eran gentiles que nunca habían sido físicamente circuncidados. Pero Pablo les asegura que ellos fueron ciertamente circuncidados en un sentido espiritual, que es incluso más importante que la circuncisión física. Y los cristianos colosenses tuvieron que lidiar con una gran variedad de falsas enseñanzas. No solamente tenían ideas erróneas acerca de Jesús, sino que también tenían idea errónea sobre cosas como la circuncisión. Aparentemente, ellos fueron enseñados que debían ser circuncidados para estar bien delante de Dios. Pablo pone muy en claro de que ellos fueron circuncidados, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. 2. Parece probable que los falsos maestros le dieran un gran valor a la circuncisión, y lo impusieran a los colosenses, no como algo indispensable para la salvación, en cuyo caso Pablo definitivamente los habría atacado en este punto, sino como algo que les confería una mayor santidad. Pic. 3. Nuestra circuncisión espiritual significó el echar de vosotros al viejo hombre. La palabra griega de echar de vosotros, un compuesto doble, denota tanto quitar como desechar. La imagen es la de desechar o ser despojado de una pieza de ropa sucia. Vaughan. 4. También fuisteis circuncidados. Se hace referencia a un hecho histórico definido, como lo muestra el aoristo, tiempo del verbo. Esta fue su conversión, la circuncisión interior del corazón, por la cual entraron en las bendiciones del nuevo pacto. Pic. B. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Pablo dice que estos cristianos gentiles encontraron su verdadera circuncisión en su bautismo. Los cristianos no necesitan ser circuncidados, necesitan ser bautizados.
Y, aún el Antiguo Testamento admite que hay dos tipos de circuncisión, la del cuerpo y la del corazón, Deuteronomio 10, 16 y 30, 6, Jeremías 4, 4 y 9, 25, Ezequiel 44, 7 y 44, 9. Un bautismo sincero muestra que una verdadera circuncisión del corazón ha tomado lugar. Sé sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. El bautismo responde a la circuncisión, pero no la ilustra. Sin embargo, el bautismo sí ilustra nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros fuimos sepultados con Jesús, y sepultados bajo el agua. También hemos sido resucitados con Él, y levantados del agua. Y es como si Pablo escribiera, la circuncisión no es importante. Lo que es importante es la circuncisión espiritual que Jesús practica en la vida de todo creyente. Si tú quieres una ceremonia que marque esta transformación espiritual en tu vida, dirige la mirada hacia tu bautismo y no hacia la circuncisión. 2. Ya que Pablo hizo una conexión entre el bautismo y la circuncisión, algunos especialmente teólogos reformados dicen que así como los bebés fueron circuncidados, los bebés deben ser bautizados. Pero esto presiona demasiado la analogía de Pablo entre la circuncisión y el bautismo y descuida los ejemplos de bautismo en el libro de los Hechos. Pablo no dice que la circuncisión y el bautismo son la misma cosa, sino que la circuncisión es innecesaria para la salvación porque somos identificados en Jesús y somos bautizados para demostrar eso. 3. El énfasis del versículo, sin embargo, no está en la analogía entre la circuncisión y el bautismo. Ese concepto, aunque implícito, pronto se descarta, y el pensamiento cambia al bautismo como símbolo de la participación del creyente en la sepultura y resurrección de Cristo. Baudin. 4. Mediante la fe en el poder de Dios. Esto demuestra que Pablo entendía que el poder de la regeneración no estaba en el bautismo ni era recibido en el acto del bautismo, sino que era recibido mediante la fe en el poder de Dios. 4. 13 a 15. La obra de Jesús en su pueblo a través de su obra en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a vosotros, estando muertos. Este es el lugar de cualquier persona antes de que hayan resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios, como Pablo lo describió en Colosenses 2:12. Antes de que tengamos nueva vida, estamos muertos. La Biblia tiene muchas descripciones de hombres y mujeres apartados de Jesucristo, y esta es una de las más fuertes. Una persona enferma puede necesitar un médico, pero una persona muerta necesita un Salvador. Y no solo se nos da vida, sino que se nos dio vida juntamente con Él. ¿Es verdad que Él nos dio vida de entre los muertos? Él nos dio el perdón de pecado, nos dio justicia imputada. Todas estas son cosas preciosas, pero como ves, no estamos contentos con ellas. Hemos recibido al mismo Cristo. El Hijo de Dios ha sido derramado en nosotros, lo recibimos y nos apropiamos de Él. Spurgeon. B. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Antes de que tuviéramos nueva vida en Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados. Una transgresión es un tipo específico de pecado, el sobrepasar un límite. Estamos muertos porque sobrepasamos los límites de Dios en nuestro pecado y rebelión. C. Os dio vida juntamente con Él. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos, pero Dios nos puede dar vida juntamente con Jesús. Nunca podemos obtener vida apartados de Jesús. Y el nuevo nacimiento os dio vida y purificación, perdonándoos todos. Van de la mano como parte del nuevo pacto, como fue profetizado en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 25-27, y en el Nuevo Testamento, Juan 3:5. 2. Perdonándoos es la antigua palabra griega charizomai, una forma verbal de la antigua palabra griega charis, gracia. Somos perdonados por gracia. De anulando el acta de los decretos que había contra nosotros.
El acta de los decretos tiene en mente una lista de nuestros delitos o deuda moral ante Dios, una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar en su totalidad. Pero puede ser anulada por medio del pago de un hombre perfecto, Jesucristo. Y el término acta es una palabra general para un documento escrito a mano y ha sido entendido de varias maneras. Algunos la toman en un sentido legal y dicen que representa los cargos en contra de un prisionero, o una confesión de daños hecha por un prisionero. Otros la toman en un sentido financiero y la ven como una deuda o un libro contable que muestra que estamos en bancarrota delante de Dios. De cualquier forma significa que el documento que una vez nos condenó ahora es apartado del camino al ser clavado en la cruz. 2. Cada uno de los 10 mandamientos se ha unido, por así decirlo, con el resto para redactar una acusación contra nosotros. El primer mandamiento dice, Él me ha quebrantado. El segundo grita, Él me ha quebrantado. El tercero, Él me ha quebrantado. Y los 10 juntos han hecho la misma acusación contra cada uno de nosotros. Esa es el acta de la ley que condena a todo hombre nacido de mujer mientras permanezca en su estado natural. Spurgeon. 3. Incluso podría decirse que él tomó el documento, ordenanzas y todo, y lo clavó en su cruz como un acto de desafío triunfal frente a los poderes de chantaje que lo estaban presentando en contra de hombres y mujeres para poder exigir su lealtad. Bros. 4. Según Vincent, la antigua palabra griega traducida como anulando es una palabra compuesta de la palabra ungir y del prefijo, que significa completamente. La idea es de que algo fue completamente anulado, y en el antiguo mundo el término era usado para blanquear una pared o recubrir una pared con oro. Esto significa que las acusaciones en contra de nosotros fueron anuladas y cubiertas por completo. Clavándola en la cruz, Jesús no solo pagó por el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, también la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él hizo todo lo posible para asegurarse de que el acta de los decretos que había contra nosotros no pudiera acusarnos más. Y Pablo, mirando a la cruz, vio allí en cambio el titulus que expresaba la acusación contra todo el pueblo de Jesús, el código escrito que estaba en su contra, descalificándolos del amor de la nueva era. Y fue Dios, y no Pilato, el que lo puso allí. Right. 2. Recordemos que las acusaciones del crimen de Jesús fueron clavadas en la cruz y colgadas sobre su cabeza. Mateo 27 horas y 37 minutos. Ya que nos identificamos con Jesús en su muerte en la cruz, Romanos 6, 3-8, es como si el acta de los decretos que había contra nosotros fuera también clavada en la cruz, al igual que la acusación contra Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades. Otro aspecto de la obra de Jesús en la cruz es que Él despojó a los principados y a las potestades. Estos rangos de seres angelicales hostiles, Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, no tienen las mismas armas para usar contra los cristianos que las que tienen contra los que no están en Jesús. Y los poderes más grandes de la tierra en ese momento Roma, con el gobierno más poderoso, y el judaísmo, con la religión más poderosa conspiraron juntos para poner al Hijo de Dios en la cruz. Estos poderes, enojados por su desafío a su soberanía, lo desnudaron, lo llevaron al desprecio público y celebraron un triunfo sobre el Pride. Aquí Pablo nos muestra otra vez la paradoja de la cruz, que el Jesús victorioso tomó a los poderes espirituales que controlaban los poderes de la tierra y los desnudó, los puso en afrenta pública, y triunfó públicamente sobre ellos. 2. Solo podemos imaginar cómo Satanás y cada demonio oscuro y malicioso atacaron a Jesús mientras colgaba de la cruz por nosotros, como si fuera un pecador culpable. Mientras él estaba colgado allí, atado de pies y manos al madero en aparente debilidad, ellos imaginaron que le tenían a sus pies, y se arrojaron a él con intenciones hostiles. Pero, lejos de sufrir su ataque sin resistencia, se enfrentó a ellos y los dominó, despojándolos de la armadura en la que confiaban, y los sostuvo en alto en sus manos extendidas, mostrando al universo la impotencia de ellos y su propia fuerza invicta. Bros. 3. Pablo escribió en otro lugar que si los gobernantes de esta era, con lo que se refería tanto a los poderes espirituales de las tinieblas como a sus representantes terrenales, hubieran sabido lo que sucedería en la cruz, nunca hubieran crucificado a Jesús. 1 Corintios 2:8. Ellos estaban derrotando solos y ni siquiera lo sabían.
4. Contra el creyente. ¿Qué armas tienen ahora los espíritus demoníacos? Ellos fueron despojados, excepto por su habilidad para engañar y crear temor. Estas son armas efectivas que no son tangibles. Los espíritus demoníacos solamente tienen el poder en nuestra contra, que nosotros les damos al creer en sus mentiras. Las armas están en nuestras manos, no en las de ellos. Algún día veremos cuánto nos temían. Triunfando sobre ellos. Pablo usó frases similares en 2 Corintios 2:14, donde tenía en mente el desfile de la victoria romana donde un general conquistador conducía a sus cautivos, derrotados por las calles en triunfo. Y, tal vez Satanás, por un momento, pensó que había ganado en la cruz. Pero la victoria imaginada del infierno se convirtió en una derrota que despojó a todos los enemigos espirituales que luchan contra los que viven bajo la luz y el poder de la cruz. La exhibición pública de los espíritus demoníacos derrotados hace que su derrota sea aún más humillante. 2. Cristo, en esta imagen, es el general conquistador. Los principados y las potestades son el enemigo vencido que se muestra como botín de batalla ante el universo entero. Baudin. 3. La muerte de Cristo no solamente otorgó perdón, también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, fue un triunfo glorioso. Herman. 5, 16-17. Aplicando la verdad de la victoria de Jesús bajo la luz de la herejía de los colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue. La frase, por tanto, es importante. Conecta esta idea con la idea anterior. Debido a que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz, no debemos dejar que nadie os juzgue en comida o en bebida, ni en ningún otro asunto relacionado con el legalismo. Una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz no tiene lugar para el legalismo. Y sería verdaderamente absurdo para aquellos que han cosechado el beneficio de la victoria de Cristo que se pusieran voluntariamente bajo el control de los poderes que Él había conquistado. Bros. B. En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La ley del Antiguo Testamento tenía ciertas disposiciones que fueron eliminadas en Jesús, con respecto a cosas como la comida o los días de reposo. No es que esas leyes eran malas, simplemente que eran una sombra de lo que ha de venir. Una vez que el cuerpo Jesucristo ha llegado, ya no necesitamos la sombra. Y este punto es claro. Días y comida, como se observaban bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios para la gente del nuevo pacto. La sombra ha pasado, la realidad ha llegado. Así que para el cristiano todas las comidas son puras, 1 Timoteo 4, 4-5, y todos los días le pertenecen a Dios. 2. Los cristianos, por lo tanto, son libres de mantener una dieta kosher o de observar el día de reposo si así les place. No hay nada de malo con esas cosas. Sin embargo, ellos no pueden pensar que el comer kosher o guardar el día de reposo los acercará más a Dios, y no pueden juzgar a otro hermano o hermana que no guarde tales leyes. 3. Las regulaciones del judaísmo fueron diseñadas para el periodo en el que el pueblo de Dios consistía de una unidad racial, cultural y geográfica, y estas reglas simplemente son hechas obsoletas ahora que este pueblo se está convirtiendo en una familia a nivel mundial. Ellas fueron la sombra que proyectaba a la nueva era que se aproximaba. Wright. 6, 18-19, Pablo reprende el extraño misticismo de la herejía de los colosenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Afectando humildad y culto a los ángeles. Estos aspectos de falsa humildad y del culto a los ángeles eran parte de la falsa enseñanza que preocupaba a los cristianos colosenses. Es por esto que Pablo toca de nuevo estos temas a través de la carta a los colosenses. El antídoto para estas falsas enseñanzas es simplemente más de Jesús, exaltarlo sobre los ángeles, y caer en cuenta de que debido a su obra terminada no hay nada de qué enorgullecerse.
Es decir, los herejes probablemente insistían en que su culto a los ángeles, en lugar de al Dios Supremo, era una expresión de humildad de su parte. Bauduin. 2. Su humildad encontró una expresión en la adoración de los ángeles. Por lo tanto, es esa humildad la que hace que un hombre se considere indigno de entrar en comunión con Dios, por lo tanto, sea impulsado a adorar a los ángeles. Tic. B. La falsa humildad y el culto a los ángeles no hacen a nadie más espiritual. En cambio, haciéndose de la cabeza, Jesús, nos hace verdaderamente espirituales. Se entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Esto describe la arrogancia espiritual de los falsos maestros y de aquellos que creían en lo que éstos enseñaban. Hay pocas cosas más peligrosas entre los cristianos que el orgullo espiritual y la arrogancia. Y, entremetiéndose en lo que no ha visto, esa es una mala traducción. La traducción correcta debería ser, hacer un desfile de las cosas que ha visto. El gnóstico se enorgullecía de las visiones especiales de las cosas secretas que no estaban abiertas a los ojos, de hombres y mujeres ordinarios. Barclay. 2. Vanamente hinchado. Vanamente caracteriza el vacío de tal pretensión, hinchado, la hinchazón del orgullo intelectual de aquellos que lo hacen. Por lo que la humildad se caracteriza así como afectada, y los maestros como charlatanes. Vincent. D. En virtud de quien todo el cuerpo, cuando estos extraños movimientos místicos surgen en la Iglesia, no atraen a todo el cuerpo, sino solo a unos pocos cristianos de la élite. Esta no es la causa bajo la cabeza. Jesús él quiere que todo el cuerpo crezca junto. Crece con el crecimiento que da Dios. Este es el plan de Dios para el crecimiento de la Iglesia. Nosotros permanecemos fieles y conectados a Jesús, nuestra cabeza, y Dios nos da el crecimiento. 7. 20-23. Pablo reprende la esencia del legalismo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No, ni, esta es una descripción perfecta de la religión legalista, definida más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. El cristianismo es una religión moral, tiene límites morales definidos. Pero con respecto a su fundamento, el cristianismo es una religión de acción positiva. B. Habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Recordar esto es clave para vivir por encima del legalismo. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y resurrección, como se menciona antes en Colosenses 2:12, se convierte en el fundamento de nuestra vida cristiana, en lugar de nuestra observancia de la ley. Y, cosas que todas se destruyen con el uso, son cosas que llegan a un fin en el mismo acto de ser usados. El manejarlas, el comerlas, y cosas por el estilo implican su destrucción. El alimento, una vez que se come, deja de ser alimento. Estas no son las cosas más importantes. Estas cosas no son las máximas realidades. Bros. C. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Un aspecto del legalismo es que las doctrinas de hombres son promovidas como las leyes de Dios. De tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Podríamos considerar esto como la mayor acusación contra el legalismo en la Biblia. El resultado final es que las reglas del legalismo no tienen ningún valor para restringir los apetitos de la carne. Y todas las reglas legalistas pueden tener una reputación de sabiduría, pero no tienen ningún valor real. El legalismo no restringe a la carne, sino que alimenta a la carne de una manera sutil y poderosa. De hecho, el ascetismo más riguroso puede coexistir con un orgullo espiritual insufrible, una de las obras de la carne más sutiles e intratables. Bros. 2. El culto voluntario es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratando de justificarse guardando una lista de reglas. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre en amor a través de Cristo.